Buenos días, estimados colegas y futuros tecnólogos. Hemos llegado a la última sesión de esta intensa unidad 5 y quiero que por un momento visualicen la siguiente escena. Están en una sala de emergencias o en la parte trasera de una ambulancia tipo C. Acaban de terminar 20 minutos de reanimación cardiopulmonar agotadora. Han desfibrilado 3 veces, han puesto adrenalina y de repente ven en el monitor un ritmo organizado y sienten un pulso carotidio fuerte bajo sus dedos. En ese instante, la adrenalina baja, el equipo suspira aliviado y es natural sentir que hemos ganado, que la batalla terminó y que hemos salvado una vida. Pero hoy estoy aquí para decirles que esa sensación es una ilusión peligrosa, porque el retorno de la circulación espontánea, o RCE como lo llamaremos técnicamente, no es el final de la guerra, sino apenas el comienzo de una batalla fisiológica aún más compleja y letal que el propio paro cardíaco. La literatura científica moderna y las guías más recientes de la Asociación Americana del Corazón y el Consejo Europeo de Resucitación para el año 2025 han redefinido este periodo. Ya no lo vemos como una fase de recuperación pasiva, sino como una entidad patológica distinta y crítica, que llamamos síndrome postparo cardíaco. Este concepto, que fue descrito originalmente por el científico Vladimir Negovsky como enfermedad post-resucitación, nos enseña que el cuerpo del paciente que acaba de revivir es un campo de batalla devastado. Imaginen que durante el paro, las células se quedaron sin energía, sin ATP, y las bombas que mantienen el equilibrio de la membrana celular dejaron de funcionar, permitiendo que el sodio y el calcio inunden la célula. Pero lo paradójico y cruel de esta enfermedad es que cuando ustedes logran que el corazón vuelva a latir y la sangre oxigenada regresa a los tejidos, se produce una tormenta de radicales libres y estrés oxidativo que ataca a las células que lograron sobrevivir a la isquemia inicial, un fenómeno conocido como lesión por reperfusión. El desafío para ustedes, como tecnólogos en emergencias médicas en el Ecuador, es que la supervivencia de ese paciente, y más importante aún, la calidad de vida con la que regresará a su familia, dependen casi exclusivamente de la calidad de los cuidados que ustedes administren en esas primeras horas críticas. La evidencia nos dice que la mortalidad intrahospitalaria de estos pacientes sigue siendo altísima, oscilando entre el 30 y el 50%, principalmente por daño cerebral. Por eso, hoy vamos a desglosar cómo manejar esta fase con precisión quirúrgica, hablando de hemodinamia, ventilación, neuroprotección y la logística de traslado en nuestro sistema de salud. Empecemos hablando del motor del corazón posparo. Es muy común que, tras recuperar el pulso, el corazón entre en un estado de aturdimiento miocárdico. No es que el tejido esté muerto como en un infarto, sino que está borracho por el exceso de calcio y la inflamación, mostrando una debilidad temporal que reduce drásticamente su capacidad de bombeo. Ustedes verán en el monitor una presión arterial inestable y signos de bajo gasto. Aquí es donde entra la farmacología precisa. Las guías 2025 recomiendan mantener una presión arterial media o PAM de al menos 65 milímetros de mercurio. Pero, ojo, no traten a todos los pacientes igual. Si tienen un paciente hipertenso crónico mal controlado, una presión arterial de 65 puede ser insuficiente para perfundir su cerebro, así que en esos casos debemos apuntar más alto, quizás a 75 u 85. Para lograr esto, nuestro caballito de batalla en el cuadro nacional de medicamentos básicos del Ecuador es la norepinefrina. Es el vasopresor de elección porque aprieta los vasos sanguíneos para subir la presión sin provocar tantas arritmias como la dopamina. Y si el corazón está muy aturdido y no bombea bien a pesar de tener buena presión, usaremos dobutamina, un inotrópico que le da fuerza al latido, ayudando a ese miocardio a recuperarse en las siguientes 48 horas. Ahora pasemos al manejo respiratorio, que es un acto de equilibrio delicado. Durante la reanimación usamos oxígeno al 100%, pero una vez que el paciente tiene pulso, el exceso de oxígeno se vuelve tóxico. La hiperoxia genera más radicales libres que matan neuronas. Por eso, su meta debe ser titular el oxígeno para mantener una saturación entre 94 y 98%.
Y aquí quiero hacer un paréntesis importante para nuestra realidad en Ecuador. Tengan cuidado con los oxímetros en pacientes con piel muy pigmentada o mala perfusión, ya que pueden dar lecturas falsamente altas. Validen siempre con gases arteriales si es posible. Además, el manejo del dióxido de carbono es vital. El CO2 regula el flujo sanguíneo al cerebro. Si ustedes, por ansiedad, hiperventilan al paciente con la bolsa o el ventilador y bajan mucho el CO2, causarán que los vasos cerebrales se cierren, provocando isquemia en un cerebro que ya está sufriendo. Las guías actuales, basadas en estudios como el TAME, nos dicen que lo mejor es mantener la normocapnia, es decir, un dióxido de carbono normal entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Uno de los temas más debatidos ha sido la temperatura. Antes, solíamos enfriar a todos los pacientes a 33 grados, la famosa hipotermia terapéutica. Hoy, la ciencia ha evolucionado hacia el control de temperatura dirigido. Lo que realmente salva vidas es evitar a toda costa la fiebre. La fiebre en un paciente postparo es gasolina para el incendio cerebral. Debemos mantener la temperatura estricta entre 32 y 37.5 grados. Si su paciente empieza a calentarse, usen medios físicos, hielo en axilas e ingles o infusiones frías si el protocolo lo permite, pero no dejen que esa temperatura suba. Hablemos ahora de algo que angustia mucho a las familias, el pronóstico neurológico. Es muy común que, apenas llegan al hospital, los familiares pregunten si el paciente va a despertar. Aquí deben ser éticos y prudentes. La regla de oro es nunca pronosticar antes de las 72 horas. El cerebro necesita tiempo para desinflamarse y eliminar los sedantes. Un paciente que parece tener muerte cerebral a las 24 horas podría despertar a los 3 días. Para determinar si hay daño irreversible, los médicos especialistas usarán un enfoque multimodal que incluye el examen de los reflejos pupilares, el electroencefalograma para ver si hay actividad eléctrica maligna y biomarcadores como la enolasa específica de neuronas. Su trabajo es explicarle a la familia que hay que esperar y dar soporte, evitando ser portadores de falsas esperanzas o de pesimismo prematuro. Ahora bien, ¿cómo encaja todo esto en su práctica diaria como tecnólogos en el Ecuador? Ustedes son la pieza clave en el transporte interhospitalario. Un paciente post-paro no puede ir en una camioneta ni en una ambulancia básica. Requiere obligatoriamente una ambulancia de soporte vital, avanzado o tipo C. Estas unidades, según la norma técnica del Ministerio de Salud, son verdaderas terapias intensivas, móviles equipadas con ventilador mecánico de transporte, monitores multiparámetro invasivos y bombas de infusión para esos medicamentos delicados como la norepinefrina. Ustedes, amparados por su título de tercer nivel y la normativa de la ACESS, son los responsables de manejar estos equipos y garantizar que la terapia no se interrumpa ni un segundo durante el viaje. La transferencia del paciente es un momento crítico. Imaginen que han estabilizado al paciente en un hospital básico en Riobamba y deben trasladarlo al Hospital Eugenio Espejo en Quito. Para esto, deben dominar el llenado del formulario 053, que es la hoja de referencia. No lo vean como simple burocracia. Es un documento legal, donde ustedes justifican por qué ese paciente necesita una cama de terapia intensiva o un cateterismo urgente, y cuando lleguen al hospital receptor y entreguen al paciente al equipo de trauma o UCI, deben usar una comunicación estandarizada para que no se pierda información. Recomendamos el protocolo SBAR: situación, antecedentes, evaluación y recomendación. Doctor, le entrego a este paciente postparo, situación, hipertenso, antecedentes, que está con norepinefrina y pupilas mióticas, evaluación. Y recomiendo ingreso inmediato a hemodinamia, recomendación. Esta claridad salva vidas y evita errores médicos. Permítanme ilustrar todo esto con un caso clínico integrador que podría sucederles mañana mismo, llamémoslo código azul en los Andes. Imaginen una mujer joven de 28 años, embarazada de 34 semanas, que ingresa a un hospital del IESS en la sierra por preeclampsia severa, súbitamente convulsiona por eclampsia y entra en paro cardíaco. Ustedes activan el código azul, inician RCP de alta calidad y, muy importante, realizan el desplazamiento uterino lateral para liberar la vena cava, porque recuerden que
En la gestante, el útero aplasta el retorno venoso. A los 5 minutos logran el retorno de la circulación. Tienen 2 pacientes vivos, la madre y el feto con bradicardia. Ahora empieza su trabajo fino como tecnólogos. La paciente está intubada y la conectan al ventilador de transporte. Como están en altura, ajustan el ventilador para asegurar una oxigenación adecuada, pero sin pasarse, evitando la hiperoxia, y buscan mantener un dióxido de carbono normal. La presión está baja, así que inician norepinefrina titulada para mantener la perfusión placentaria y cerebral. Notan que tiene fiebre, así que aplican hielo inmediatamente porque saben que la hipertermia dañaría al feto y al cerebro materno. Tienen que trasladarla urgentemente a un hospital de tercer nivel como el Vicente Corral Moscoso en Cuenca para una cesárea de emergencia y cuidados intensivos. Durante el traslado en la ambulancia tipo C, de repente la saturación cae y la curva de capnografía se aplana. En lugar de entrar en pánico, ustedes aplican el protocolo DOPE, evalúan el tubo y se dan cuenta de que se ha desplazado al bronquio derecho por el movimiento de la carretera. Lo retiran 2 centímetros, vuelven a auscultar y todo se normaliza. Ese pequeño acto de conocimiento técnico, realizado en la parte trasera de una ambulancia en movimiento, es lo que permite que esa madre llegue viva y que su hijo nazca. Para concluir esta unidad quiero que se lleven este mensaje. El cuidado postparo ha dejado de ser una terapia de soporte genérica para convertirse en una ciencia de precisión neuroprotectora. Ya no existen balas mágicas, sino una suma de intervenciones meticulosas que ustedes deben liderar. Evitar la fiebre, ajustar la presión arterial a la necesidad del paciente, cuidar el cerebro del oxígeno y del CO2 y realizar un transporte seguro y profesional. La supervivencia de sus pacientes depende de su capacidad para sostener la vida, neurona a neurona y latido a latido, en esas horas críticas tras el silencio cardíaco. Ha sido un honor ser su guía en este módulo. Estudien, practiquen y siéntanse orgullosos de la profesión que han elegido, porque en sus manos está la última esperanza de muchas familias ecuatorianas. Muchas gracias.